El orfanato. Mientras pasan los días mis pensamientos se hacen cada vez más confusos y perturbadores, a tal punto que ni siquiera puedo dormir por las noches y cada vez se hacen más existentes. Tengo un insomnio profundo, que nadie hasta el día de hoy, me ha podido quitar, la rareza de poder tener una perspectiva diferente de los demás, como si estuviera en un mundo completamente alternativo, donde criaturas indescriptibles acechan en cada rincón, en cada espacio donde me encuentre. Todo esto comenzó desde la última vez que el orfanato estuvo en pie, es decir, en un momento dado, el lugar empezó a arder en llamas, por culpa de la arrogancia e hipocresía de una de las empleadas del lugar, también es la causante de mi sufrimiento y de las gemelas, que eran muy queridas en el lugar, como la detesto. Pero para que me entiendas mejor, debo contarte mi historia, créeme, lo que vas a leer puede perturbarte mucho, esto sucedió realmente, y todo lo que he dicho me está pasando y no se detiene, no he encontrado una solución a esto, no sé con qué fuerzas estoy escribiendo este documento, pero ten en cuenta, repito, que todo lo que voy a narrar es totalmente serio e inquietante, bueno allí va. Empezando desde lo más bajo, siendo ingeniero en computación, tuve que mudarme por problemas políticos de mi país, a tal punto que ni el dinero ya alcanzaba, con todas mis ganas, me empeñé en cambiar mi vida, y vivir otro ambiente, donde pudiera desenvolverme mejor, y tener una mejor calidad vida. Al llegar no fue absolutamente nada fácil conseguir trabajo, más bien por problemas de papeleos, era extremadamente difícil conseguir una residencia, yo tenía el dinero, pero eso no quería decir que de ello podía vivir completamente, así que los primeros días me dispuse a dormir en la calle, hasta que por fin pude lograr tener un trabajo y una casa, un poco decente, pero para empezar, estaba bien. El lugar era el orfanato de Santa Lucía, un lugar que a simple vista era exorbitantemente maravilloso y abrumador, mi labor era mantener el lugar en muy buenas condiciones, la verdad que no me quejaba en lo absoluto, más aún tuve mucha suerte de conseguir un empleo. Mientras me ocupaba del lugar, por supuesto, tenía que mantener una relación amistosa con aquellas criaturas abandonadas, a tal punto que con el pasar de los días, les empecé a caer bien, pero de todos ellos, 2 niñas gemelas, eran aquellas que su belleza y sonrisa angelical te dominaban, era imposible no dejar de verlas, eran preciosas. Pero no todo era bueno, unas de las empleadas llamadas Josefa, que cada vez que me acercaba, transmitía un odio, no sé si será por su trabajo, de verdad ni me interesaba, pero lo que no me gustaba de ella es que no trataba a los niños de forma amable y respetuosa, todo lo contrario, e inclusive ella observaba de manera de celos a aquellas niñas guapas. Por si lo anterior no es suficiente, un día decidí quedarme en el orfanato de noche, y en ese momento me di cuenta que ella vivía aquí, qué extraño. Bueno, por curiosidad me adentré en su cuarto mientras ella no estaba, mientras revisaba cautelosamente cada espacio de su habitación, me topé con algo muy siniestro, un libro que contenía escritos para aprender a invocar demonios, espectros malignos. En ese momento me quedé completamente estupefacto y en mi alrededor, sentía como una energía negativa me rodeaba, la verdad me estaba ya incomodando completamente, así que sin pensarlo me marché sin mirar atrás. ¿Te has dado cuenta que todavía no te he contado algo terrorífico, verdad? Bueno, a partir de este momento, tienes chance de no seguir leyendo más, te aseguro que lo que viene no te gustará nada, te estoy advirtiendo, si empiezas a tener, o sentir alguna presencia, ya no tendrás salvación, yo ya estoy condenado, procedo entonces a seguir. Al día siguiente, decidí apresurarme, ya que me levanté tarde, y tenía miedo de perder mi trabajo. Cuando estoy cerca, vi como a lo lejos se distinguía unas llamas enormes en el lugar, así que sin pensarlo corrí desesperadamente, mientras llegaba, en la puerta principal de dicho edificio, pude contemplar cómo aquellas criaturas hermosas ardían a tal punto de parecer irreconocibles, y ellas me podían ver en algunas ocasiones, pero por ser un poco cobarde, no me aventuré a salvarlas, lo único que pude hacer era correr, estaba demasiado aterrorizado. Cuando llegué a mi casa, me dispuse de acostarme en la cama, y pensar en esa dichosa tragedia, la verdad que nunca había visto semejante momento. Desde ese momento empiezo a experimentar sueños completamente bizarros, donde aparecen las niñas, criaturas muy desagradables, a tal momento que ya era imposible dormir. La verdad, no sé con qué fuerzas dispongo de escribir esto, todos los días cuando salía a la calle, no había nadie, era impresionante pero eso sí, entes en todas partes, hablando de tal manera que no entendía absolutamente nada, mi realidad se estaba distorsionando, y ya no sé qué hacer, no sé qué pasó en ese lugar, debió de ser Josefa que atrajo una maldición a mi vida. Pero hubo un momento que me quedé sin aliento, sentía una presencia extremadamente maligna, estaba paralizado, ya que desde el pasillo de mi casa podía escuchar unos pasos acercándome a mí, para nada humanos.
Pero por desgracia de la vida, decidí asomarme y lo que vi no tiene descripción. Rápidamente dispuse de tomarle una foto. Era Josefa, pero no como era antes, no para nada, simplemente tranqué la puerta, y ahora en este documento les muestro la fotografía. Ahora mismo encerrado en mi cuarto, con mi laptop, mientras aquella criatura anda suelta por mi casa, les escribo esta historia porque estoy condenado, quizás ya esté muerto para cuando leas esto. Lo mejor que se puede hacer es seguir adelante y nunca mirar al pasado. El accidente ya lleva meses, imagínense todo lo que he estado sufriendo, la criatura está rompiendo la puerta, esto fue un mensaje que les dejo, para que me crean que a veces la realidad supera a la ficción. Me despido diciéndote la verdad, no soy el verdadero yo, quien escribió este documento, acabas de leer la historia de un muerto, desde este momento le has dado la oportunidad de que entre en tu casa. ¿Creías que esto era una broma? Te advertí, ya me viste como soy de todas maneras, y ahora pagas las consecuencias. Mientras más leías, más me acercaba a ti, ahora mismo estoy detrás de ti, no tan cerca pero, puedo ver cómo lees esto. Gracias por el bolso. Ya era bastante tarde cuando, después de una larga y ardua jornada de trabajo, el jefe me permitió volver a casa. Aún recuerdo lo tranquilas que estaban las calles. Claro, a las 11 de la noche, la ciudad ya hacía tiempo que dormía, los coches permanecían quietos, bajo la luz de la luna y yo, sin embargo, allí estaba solo. En cierto modo, me gustaba estar así. No había nadie que se pasase por delante mío, y que sin querer me propinase un codazo. No habían obras que molestasen con sus tan desagradables estruendos. No había tanto bullicio, ahora reinaba un silencio imponente. Continuaba andando hacia mi hogar, cuando de repente, pude divisar una silueta al fondo de la calle. No podía distinguir del todo bien, debido a la oscuridad, qué es lo que era aquello, así que, continué avanzando. Cada vez podía distinguir aquello un poco más, y al estar lo suficientemente cerca, pude aclarar todas mis dudas. Justo ahí había una mujer que rondaba los 30 años. Parecía estar buscando algo, así que yo, como un buen caballero, decidí preguntarle. Buenas noches, señorita, ¿podría preguntarle qué hace a estas horas aquí? Fue lo que le dije. Ah, exclamó sorprendida, al verme de repente. Buenas noches, señor, ¿me podría ayudar, si es tan amable? Preguntó a continuación. Sí, por supuesto. Contesté, asintiendo con la cabeza. Muchísimas gracias. Respondió ella, y continuó hablando. Verá, vengo de una cita, y recuerdo perfectamente que llevaba el bolso encima, pero ahora no sé por qué, no lo encuentro. ¿Podría ayudarme a buscarlo? Sí, faltaría más. Respondí. Pero más o menos. ¿Usted se acuerda de dónde lo pudo perder? Bueno, me parece que podría estar por allí. Dijo señalando con su dedo un parque algo alejado de donde nos encontrábamos, y continuó hablando. Si no recuerdo mal, aún lo llevaba encima, así que tuve que perderlo a partir de ese punto, creo. Está bien, señorita, iré a buscarlo por esa zona. Mientras, usted espéreme aquí. Confío en que no tardaré demasiado en encontrarlo, dije. Oh. Mil gracias, señor, es usted muy amable. Acto seguido, me dirigí a ese parque que ella me había indicado, rezando por encontrar lo más rápido posible su bolso perdido. Yo que pensaba que por fin me iría a casa a descansar, y sin embargo, aún continuaba en la calle, ayudando a una mujer a hallar su tan preciado objeto. Una vez estaba en la zona en donde ella creía haber perdido el bolso, comencé a rebuscar por todas partes. Miré bajo unos bancos que había junto a un par de columpios, pero no hubo suerte. Miré debajo del tobogán, pero tampoco estaba allí. Anduve buscando el maldito bolso por todo el perímetro, pero al fin, después de un largo rato, distinguí algo que sobresalía de la tierra movida. Al acercarme, comprobé que era la correa de un bolso. ¿Qué hará esto aquí? Me pregunté, extrañado. Decidí no darle demasiada importancia, y volver a donde estaba aquella misteriosa chica para, al fin, devolverle el bolso e irme a mi casa de una vez por todas, pero cuando llegué, la mujer ya no estaba allí. Desconcertado, traté de llamarla, mas no conocía su nombre, así que me delimité a caminar en círculos gritando. «Oiga, señorita», sin obtener respuesta alguna. De repente, un hombre mayor, de unos 60 años, asomó la cabeza por la ventana de su casa, y me miró con gesto serio. ¿A qué vienen todos esos gritos a estas horas, muchacho? Me preguntó. Oh, discúlpeme, señor. Verá, estoy buscando a una mujer. Dije yo. Bueno, no sé si podré ayudarte, jovenzuelo. Dime cómo era la chica. Pues no sabría decirle, pero, de repente se me ocurrió una idea.
Abrí el bolso, en busca de alguna documentación de su propietaria, y bingo. Dentro había su DNI, y algo más que brillaba en el fondo, pero que no quise mirar para no violar la intimidad de la mujer. Acto seguido, se lo entregué al señor, y él, entristecido, comenzó a llorar. ¿Qué le ocurre, señor? Pregunté. Insensato. Me gritó. ¿Cómo te atreves a preguntarme dónde está? ¿Pero acaso la conoce? ¿Qué ocurre? Pregunté asombrado. Pues claro que la conozco. Respondió, cabreado. Esta mujer es mi hija. ¿Y entonces qué problema hay? Mejor, no. Dije. Acto seguido, el hombre cerró violentamente la ventana. Pensaba que iba a salir de su casa para hablar conmigo, pero lo único que ocurrió fue que, unos minutos después, un par de vehículos policiales se pararon justo delante mío. De ellos, salieron algunos agentes, que me decían una y otra vez. Quédese quieto. Y, manos arriba. A continuación me confiscaron el bolso, y me ordenaron que me sentara en uno de los coches. Traté de defenderme, pero no me permitían hablar. He de reconocer que estaba muy asustado. No entendía qué estaba pasando. Era increíble cómo en menos de media hora, aquella noche tan tranquila y serena, se convertía en la peor noche de mi vida. Una vez en el coche, uno de los agentes me dijo. Voy a leerle sus derechos. Una vez que lo haya hecho, todo lo que diga podrá ser usado en su contra. ¿Entiende lo que le digo? Yo asentí sin decir nada. Ahora vamos a llevarlo a comisaría. Continuó el agente. Allí podrá realizar una llamada y solicitar un abogado. Agente, yo no he hecho nada. Dije asustado. Eso deberá explicárselo al juez. Dijo, y acto seguido se giró para hablar con otro agente. El trayecto hasta la comisaría se hizo eterno. Una vez allí, me hicieron bajar del coche, y me cogieron de los brazos. Se me escapó una lágrima, del miedo que tenía, pero nadie se dio cuenta. Me sentaron en una silla, justo delante de un hombre uniformado, al que los agentes se dirigían como comisario Blanco. Bueno, muchacho, ¿cómo te llamas? Me preguntó en un tono amenazante. Ese Samuel, dije tartamudeando de lo asustado que estaba. Oiga, señor, yo no he hecho nada, se lo aseguro. Bien, en ese caso, ¿podría usted explicarme qué hace con ese bolso? Preguntó. ¿Sí? Verá, señor, yo volvía de mi trabajo, y por el camino me encontré a una chica que andaba buscando algo. Entonces, me ofrecí a ayudarle, y me contó que lo que había perdido era su bolso, y que lo perdió por el parque. Hice una pausa para respirar. Luego, lo encontré, y estaba semienterrado en la tierra del parque, cosa que me extrañó, pero no le di demasiada importancia. A continuación, regresé a donde estaba la mujer, pero se había esfumado, así que empecé a llamarla, y un hombre mayor me oyó. Él me preguntó que a quién llamaba, y yo le enseñé una foto suya, pero no sé por qué, se enfadó conmigo y se metió de nuevo en casa. Y entonces fue cuando aparecieron varios agentes y me llevaron aquí. Expliqué. Bien, pero ¿sabe usted que ese bolso pertenece a una víctima? ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Pregunté atónito. Hace menos de una semana que ocurrió. Los agentes hallaron el cuerpo sin vida de una mujer llamada Sara Arango. Murió desangrada por varias cuchilladas en su torso, pero aún no hemos encontrado al culpable. Hay varios sospechosos, y entre ellos está usted, por haber encontrado el bolso de la chica, ¿entiende? Me quedé en shock. ¿Acaso aquella inocente mujer estaba muerta? ¿Cómo podía ser? Acto seguido, el comisario salió de la sala, dejándome solo, pero podía escucharle hablar con alguien fuera. Si no me acuerdo mal, hablaba con una mujer sobre aquel maldito bolso, y pude escuchar que dentro había, además del DNI, un cuchillo. Sacando antes el DNI me di cuenta de que había algo más, aunque no llegué a pensar que fuese un cuchillo. Aparte de aquello, logré escuchar algo sobre que las huellas encontradas en el cuchillo no coincidían con las mías. Por supuesto que no. Yo no había asesinado a nadie. Unos minutos después, el comisario Blanco regresó a la sala donde me encontraba, y me dijo. Bueno, joven. Hemos estado investigando, y las huellas del cuchillo no pertenecen a las suyas. Puede irse a casa. Queda libre. ¿Qué cuchillo? Actué como si no hubiera oído la conversación. Venga, muchacho, sabemos que lo ha oído todo. Me pilló. No pasa nada. Dijo, bromeando. Después del gran malentendido, salí de comisaría junto a un agente, que me llevó hasta mi casa amablemente. Una vez allí, saqué la llave, abrí la puerta, y de pronto oí una voz femenina bastante familiar, que me dijo, gracias por el bolso. Calles en movimiento.
Cuando era una joven niña, de unos 7 u 8 años, no recuerdo con seguridad, mi abuelo solía venir a visitarme. De ser sincera, odiaba sus visitas con toda mi fuerza. Entre la tarde y la noche, cuando el sol se ocultaba, solíamos tomar café con pastel de manzanas que mi mamá horneaba en mi casa, con mi abuelo. Se reunía toda la familia a escuchar sus tenebrosas historias, razón por la cual lo odiaba tanto. Relataba historias comunes de hechos que solo a él le habían ocurrido y creo, para seguir con esto de la sinceridad, que eran demasiado prescindibles a ser inventadas, creía que se aprovechaba de clásicas leyendas urbanas locales y las contaba como experiencias propias con una historia totalmente planificada por su imaginación para aterrarnos, pero las narraba con tanta seguridad que te hacía tragar la idea de que eran totalmente ciertas, pero yo no creía eso. La última vez que vi a mi abuelo, nos contó una historia sobre un lugar en el cual los números de las calles cambiaban. Parecía interesante lo tétrico que sonaba eso, pero el simple hecho de que mi abuelo sobreviviera a todos sus cuentos lo hacía parecer demasiado falso. La leyenda original trata de un pueblo chico, casi sin habitantes, solo los historiadores y un par de familias que conocían lo que ocurría pero preferían no meterse con eso, que estaba oculto tras unas calles con números, cuyos números, ante cualquier persona que se atreva a transitar esos caminos, cambiaban. No parece muy aterrador, pero estas calles hacían que te pierdas, guiándote hacia un solo lugar, la casa de un demoníaco homicida que había fallecido años antes, mutilado por los pobladores del lugar por su cantidad de crímenes innecesariamente salvajes. Luego de la última atrocidad cometida contra una joven niña de 12 años, la cual destripó y despellejó en vida, hasta que la niña no aguantó el dolor y murió desangrada, colgada de cabeza sobre las ramas del terrorífico árbol de su patio. Fue calcinada dentro de una especie de bañera de metal, también en el patio de su casa, lugar donde le gustaba deshacerse de los cuerpos que mutilaba, y luego fue lanzada al jardín de su respectivo hogar. Los pobladores, cansados de que la autoridad del poblado no hiciera nada, acordaron tomar las riendas del asunto, matando al homicida de la misma manera que él lo hizo con la pobre niña. Poco después de su muerte, los participantes del crimen contra el homicida fueron desapareciendo, para aparecer semanas después totalmente destrozados, con la furia que solo lo haría un animal y con la inhumanidad de los mismos. Se dice que su cuerpo reside todavía en su casa, atado con alambres de púa a una silla. Su cadáver putrefacto no permitió la salida de su alma, e hizo de este tranquilo pueblo un lugar embrujado. Los números de las calles cambian haciéndote confundir para que termines en su hogar y alimentes su demente espíritu, ayudando a que sus actos homicidas todavía sigan en pie, mutilándote terriblemente hasta la muerte, deshaciendo tu débil cuerpo moribundo en un hermoso baño de ácido, o cortándote tus extremidades una por una, obligando a que te alimentes de ellas para luego calcinarte en su lujosa bañera. Si logras encontrar las salidas a estas calles, y eres lo suficientemente inteligente como para esto, te llevarán hacia las afueras del pueblo y sobrevivirás, tal como mi abuelo supuestamente hizo. Pero si eres estúpido, impaciente y temeroso, en poco tiempo te encontrarás cara a cara con el dichoso homicida del poblado. Desde que cumplí los 15 años, comencé a mostrar interés sobre lo sobrenatural. A mi grupo de amigos y a mí nos llamaba demasiado la atención las cosas que sean lo suficientemente tétricas como para llevarnos un buen susto. Hemos entrado a cementerios en los cuales supuestamente los fantasmas aparecían frente a tus ojos, hospitales abandonados en donde, durante la dictadura militar, miles de personas fueron torturadas, escuelas que fueron escenarios de múltiples masacres, casas que relatan que sus residentes se suicidaron y los objetos dentro de estas se movían por cuenta propia. Adorábamos pasar noches enteras en estos lugares, descartando teorías y leyendas que, por cierto, hasta ahora no pudimos comprobar ninguna. Hasta ahora hablábamos con mucha gente distinta para encontrar más lugares así. Buscamos por algún tiempo, y sin respuesta alguna, comenzamos a pensar que las opciones se nos habían acabado. Una buena noche, estaba conectada en mi computadora cuando me llega un correo electrónico de mi amiga, diciéndome que había hablado con una anciana.
Esta le contó una leyenda urbana sobre un poblado en el cual las calles cambiaban de número y sobre el homicida que supuestamente seguía residiendo allí. En ese momento recordé el arrugado rostro de mi abuelo y su gruesa voz mientras contaba la historia y daba sorbos a su café, y decidí que sería una buena oportunidad para descubrir que sus cuentos no eran nada ciertos, e ir hasta su casa a decirle que no tenía razón y que me había engañado. Todos accedimos a ir y acordamos un día de fin de semana para viajar hasta ese lejano poblado. Llegado ya el día, todos nos reunimos en nuestro recurrente punto de encuentro y tomamos el bus que nos llevaría hasta el lugar. 2 horas de inagotable viaje y una larga caminata entre bromas, comida y programación sobre lo que haríamos o no haríamos al llegar, logramos estar de pie ante el dichoso poblado. Debo admitir que lucía tan escalofriante como la historia de mi abuelo narraba, pero supuse que los años le habían pasado por encima, por eso estaba en tan mal estado. Nos adentramos cruzando el umbral del pueblo y metros más adelante logramos divisar a un anciano sentado en la puerta de una casa. Nos habló de una manera perturbadora, diciéndonos que no debíamos estar ahí y que nos larguemos antes de que las cosas se pongan peor, a lo que contestamos que estábamos buscando la casa de mi tía que hacía años que no visitaba y que la saludaríamos y nos iríamos de ese lugar. El anciano no nos escuchó y siguió diciendo que nos vayamos de ahí, subiendo más y más su voz, a lo que echamos a correr camino adentro. Unos cuantos metros más adelante, un amigo sacó un anotador y una pluma y escribió en la blanca hoja el número de la calle, argumentando que si llegaba a ser verdad la leyenda, sería más fácil salir de ahí con el recorrido registrado. Las luces del poblado parecían escasear de mantenimiento, por lo cual eran demasiado débiles y titilaban a cada paso que dábamos. Las casas abandonadas daban un toque de temor, y nos hizo pensar que, por ahora, esta era la experiencia más terrorífica que habíamos tenido. Entre burlas y juegos, luego de 1 hora caminando y cansados de transitar por esos parajes, mi amigo, el que anotaba, detuvo su caminata. Le preguntamos qué había pasado, pero solo permaneció ahí, mirando fijo su anotador. Reiteramos la pregunta y respondió: «Qué raro, creí que estábamos subiendo, no bajando». Le dijimos que deje de bromear, que habíamos visto la numeración de las calles antes, y estábamos más que seguros que estábamos subiendo. Pero él dijo que no se equivocaba, habíamos descendido por lo menos 3 kilómetros. Uno de mis amigos que nos acompañaba, le quitó el anotador de la mano y releyó la hoja una y otra vez, contando las calles, y terminó por decir que era verdad. Atónitos los expectantes, decidimos sentarnos un par de minutos a conversar sobre qué haríamos ahora. Antes de sentarnos, recuerdo haber mirado el cartel que contenía el número de la calle y decía claramente calle 530. Comenzamos a indagar sobre las opciones que teníamos. No estábamos lejos del anciano que vimos, podríamos ir con él y quedarnos hasta que el sol salga, o directamente no movernos de ahí. Optamos por avanzar un poco más a ver si podíamos llegar hasta alguna salida o atajo que nos deje más cerca aún de lo que estábamos del anciano, así si el sol salía sería menos complicado llegar hasta él. Nos pusimos de pie y al observar nuevamente el cartel mi cuerpo se estremeció y un infernal frío recorrió toda mi espalda. El cartel decía calle 469. Parados en el medio de la duda, al ver lo mismo que yo veía, lo único que todos atinaron a hacer era discutir sobre que esta fue una estúpida idea. Entre tantos insultos e inculpaciones entre ellos, todas en bromas enfermizas, yo seguía inmutable, mirando fijamente el cartel. Normalmente, el resto de las personas que observan esta situación, se asustan peor de lo que uno creería, pero extrañamente, ellos seguían actuando como si todo fuera una broma pesada aún más allá de lo que estaban presenciando, aunque reían nerviosos. Seguí observando seriamente el cartel, casi sin parpadear, pero mis débiles ojos no soportaron por mucho la presión del frío y polvoso aire, el cual logró que cerrara los ojos por aproximadamente 1 minuto. El cartel decía calle 402.
Cada segundo que pasaba era aterradoramente eterno, hasta que reaccioné de lo que sucedía y acoté, tratando de que en mi temblorosa voz no se notara miedo o inquietud alguna, ya que eso haría que los demás se asustaran más de lo que yo lo estaba, que debíamos movernos, o las calles se moverían por nosotros. Volteé nuevamente y volví a mirar fijo el cartel. El cartel decía calle 393. Recordé lo que mi abuelo me contaba y en esa fracción de segundo vino a mi mente como un puñetazo, el número de la calle del macabro homicida, era 202. Insistía mi oposición de quedarnos de pie en el mismo lugar, y rogué que nos movamos rápido. Supuse que si caminábamos hacia arriba, lo más veloz posible, llegaríamos a destino, pero la presencia de 4 fumadores en el grupo no era nada gratificante para la encomendada misión. Volví a mirar el cartel decía calle 350. Desesperada, traté de encontrar una solución al problema, intentando recordar cómo se desenlazaba la historia de mi abuelo. Lo único que recordaba ante lo atónito de mi ser en esa situación era que debíamos actuar con inteligencia. Quise encontrar alguna relación entre el tiempo y la descendencia de los números, pero poco pasó para que me diera cuenta de que eso no tenía nada que ver con nada. Comenzamos a correr lo suficiente. Mis amigos, aunque tenían los pulmones destrozados de tanto fumar, corrieron mucho más rápido que yo. Pocas cuadras después, se cansaron. Miré de nuevo la numeración de la calle. El cartel decía calle 307. Reaccioné. Correr no era la solución. Comenté esto rápidamente con mi grupo y al notar que ninguno encontró una solución al problema, solo atiné a echarme a llorar. Cuando, de repente, un amigo sugirió que nos metamos a alguna de las casas que estaban en el poblado, ya que lo único que se movían o cambiaban eran los números de las calles, no las casas, que esperemos ahí hasta que sea de día y quizá algo de lo que vivimos esta noche haya cesado ya para la aparición del alba. Una de las mujeres que nos acompañaba cayó en cuenta de que habíamos perdido el rastro de las casas hace varias cuadras atrás. Pero la misma mujer sugirió seguir corriendo un poco más, quizás así encontremos algo. Nadie levantó voz en contra de esta idea y corrimos nuevamente. 5 cuadras más adelante, divisamos una casa en el medio de un sombrío patio. Nos detuvimos a retomar el aire unos minutos en la calle, y nadie dudó en entrar una vez que pudieron respirar con normalidad. Sin embargo, yo no estaba muy de acuerdo con la idea de entrar o no, pero si no lo hacía me quedaría por siempre vagando por estas calles, con la opción de encontrarme con el homicida. Quizá su plan sí funcione. Entonces, ¿qué era mejor? Entrar a una casa con la esperanza de que todo cese en el amanecer, o seguir de pie en una calle cuyos tétricos movimientos me llevarían a los pies de un lúgubre patio, con una terrorífica casa, en la cual habita un homicida muerto hace varios años atrás. Preferí entrar. Cuando volví de mi mundo de pensamientos y dudas, me percaté de que mis amigos ya no estaban. No había nadie ni nada, solo yo parada en medio de una calle cuyos dos extremos estaban rodeados de campo, muy similar a la salida del pueblo. Pasaron unos minutos pensando qué era lo que había pasado, o a dónde se habían dirigido mis 5 amigos. Cuando, de repente, me di cuenta de la existencia de un pequeño anotador a mis pies. En gigantes letras de tembloroso pulso, unos garabatos bastante entendibles se erizaron mi piel e hicieron que permanezca inmutable ante esto que estaba viendo. No escuchaba nada más, solo mi latente corazón, la suave brisa del campo, y el roto silencio de gritos en la lejanía. El anotador decía, calle 202.